Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Trujillo. Yo les voy a hablar sobre la actividad número 5, que serán materiales cerámicos. Como antecedente les voy a hablar un poquito, nada más para que tengan un poco de contexto sobre lo que son los cerámicos. Se dice que en la historia de los cerámicos tiene su inicio desde la época del Neolítico, al tiempo en que las poblaciones nómadas de cazadores y recolectores se convirtieron en una sociedad agraria hace unos 12.000 aproximadamente, 12.000 años hace aproximadamente. Los humanos debieron observar que el material arcilloso mezclado con agua era moldeable y que además posee la capacidad de endurecerse. Esta acción les permitía pues aprovechar para fabricar recipientes para almacenamiento de alimentos y contenedores de líquidos. Pues también en la actualidad los materiales cerámicos forman muy parte muy importante de los materiales, ya que en ingeniería y en sus aplicaciones van desde de los más tradicionales, tales como la loza de cocina, los recubrimientos de pisos o los cementos para la construcción, hasta cerámicos avanzados, usados en industrias electrónicas, aeronáuticas y en aplicaciones biomédicas. Como lo podemos apreciar en la antigüedad, pues se utilizaban pues para crear opciones para poder llevar el líquido, los líquidos vitales. Y también al saber que se pueden endurecer, podían fabricar también armas, ya que era de fácil manejo y se encontraban en cualquier condiciones pues ambientales. En la actualidad pues ya se pueden modificar o se pueden crear apartados para crear nuevas alternativas para que puedan manipularlas o crearlas. Como se dice en los procesos de ingeniería, se puede activar con otro tipo de material, ya sean metales o no metales, para crear artículos específicos, ya que una de las propiedades que tiene la, la, la arcilla los cerámicos es que se pueden moldear. Entonces lo puedes mezclar con otras acciones un poquito más duras, si lo quieres más duro o más preciso, dependiendo la actividad que se vaya a plantear. Como marcamos aquí, en la cultura de la cerámica en la antigüedad, durante el Neolítico, la cerámica dedicada se extendía desde China hasta gran parte de Europa. Aquí vemos como un proceso de los que aquí en el mapa se puede observar las partes en las que se continúa la producción de cerámica, como en Dinamarca, en Inglaterra, en Teslaria, en Creta, que es en Grecia, Egipto, Mesopotamia, Irán, India, China. Dice, el entorno, una rueda gira en forma horizontal sobre un pivote. Actualmente se regula la velocidad de rotación. Eso de cómo se fabricaba la cerámica. Aquí podemos ver fabricación de la cerámica. Existen diferentes tipos de cerámica que se distinguen por las distintas temperaturas de cocción. La loza se cose a 900 a 1200 grados, a 1200 hasta 1280, y la cerámica de media cocción de 1200 grados. El proceso que tiene aquí es que dice que es el secado. La arcilla se seca al aire para que no se rompa al cocerse. Después, primera cocción, la arcilla se cuece en un horno con mayor o menor oxígeno y ya se pone la decoración, se pinta o incrusta. Porque también pueden ser incrustadas, puedes poner piedras o puedes poner colocarle algún artefacto que quieras llevarlo. Es más común verlo así pintados que incrustados. Una breve introducción acerca de lo que son los cerámicos. Se dice que los materiales cerámicos son sólidos, inorgánicos, no metálicos, que se fabrican sometidos, pueden ser sometidos a compuestos como óxidos, nitrios y carburos. Eso es dependiendo, como les comentaba, es dependiendo la actividad que vayan. Por ejemplo, los carburos es para que sea más duro, más resistente a altas temperaturas. Se caracteriza por ser duros, resistentes al calor, a la corrosión y a la abrasión. Aunque suelen ser quebradizos, sus propiedades las hacen útiles para una gran variedad de aplicaciones, desde las tradicionales como ladrillos y vajillas hasta las más avanzadas en electrónica, aeroespacial y medicina. Es lo que le comentaba.
si dependiendo la actividad o la acción que tú quieras proponer, ¿no? es la combinación o la aleación que quieras hacer. Por ejemplo, aquí puse unos ejemplos. El ladrillo, que es lo más común para cosas tradicionales. Las tejas para las cajas, el pavimento, azulejos y el lavado, que son las tazas, ¿no? Pero si queremos algo más específico, pues podemos hacer aleaciones, por ejemplo, con carburos para crear piezas más resistentes al calor, como por ejemplo en las áreas de moldeo cuando queremos obtener un proceso más, o queremos un material en el que podamos confiar, que no se va, que va a aguantar la temperatura y que podamos hacer una mezcla con un carburo y la cerámica para que este a su vez pueda aguantar la temperatura y no se quiebre. Características principales. Dice composición. Son compuestos inorgánicos no metálicos, formados principalmente por metales y no metales, unidos por enlaces iónicos y covalentes. Su dureza suelen ser duros y resistentes al desgaste y a la abrasión. Resistencia térmica, soportan altas temperaturas y son buenos aislantes térmicos, como las tazas. Podemos dar un ejemplo bien práctico con una taza de café, ya que puede llevar líquido caliente y aísla el calor, se mantiene caliente en vez de una taza de plástico que no te ayuda. Estabilidad química, son químicamente inertes, resistentes a la corrosión y a la mayoría de sustancias químicas. Fragilidad, generalmente son quebradizas y tienen poca resistencia a los impactos, que esto se puede mejorar para hacer las lesiones dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Tipos y ejemplos de cerámicos tradicionales. Hablando de los productos tradicionales y de productos de arcilla, tales como ladrillos, tejas, azulejos y vajillas. Porcelana, utilizadas en vajillas y componentes electrónicos. Cuando hacemos artículos electrónicos, los que están hablando de electromecánicos, saben que hay productos de electrónica que estiman arcilla porque aíslan el calor y aparte pues son como conductores. Vidrios y vidrocerámicas. Vidrios incluyen los convencionales y las vitrocerámicas que combinan propiedades del vidrio y la cerámica. Cerámicos de ingeniería o avanzados, que son los que estamos hablando, ¿no? Dice carburos de silicio, usados en escudos de transbordadores y discos de frenos. Esto para los carros, para que aguante más la abrasión y aguante las altas temperaturas y el desgaste, son más duros. Dióxido de circonio se utiliza en implantes dentales, cuchillos y sensores. Cuando vamos y nos ponemos en implantes y eso, pues es una aleación de una arcilla que puede ser durable y pues no es químicamente tóxico para que lo puedas tener en la boca. Nitrato de silicio, aplicaciones en electrónica y componentes de automóviles. Lo que les decía, hay componentes que llevan cerámica para que puedan aguantar las temperaturas y a su vez pues no se quebren con la temperatura o no se quemen. Productos cerámicos. Aquí tenemos una gráfica, bueno, un esquema, ¿no? En el que vemos todos los materiales que se pueden crear, ¿no? Desde materiales de construcción, pisos de azulejos, abrasivos, herramientas de corte, partes estructurales, vidrios, vajillas y losas, circuitos eléctricos, ladrillo refractorios, carbón y grafito. Pues todos esos son comunes, ¿no? Son comunes ya dependiendo la calidad o dependiendo el contexto que lo quieras utilizar, es qué es lo que le vas a meter, ¿no? Por ejemplo, materiales de construcción, ladrillos, los hemos visto en casa, los hemos visto en muchas partes, es muy común, pero hay diferentes tipos de materiales, ya que con las aleaciones te generan un nivel más de producción. Si tú quieres que sea más resistente, que quieres que aguante más la humedad, que aguante más, o sea, es dependiendo de lo que tú quieras, es la aleación que tú vas a meterle. Propiedades generales de los materiales cerámicos. Las propiedades generales de los materiales cerámicos se comparten con los metales y plásticos, son duros,
no combustibles y no oxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizados como abrasivos y como puntas cortantes de herramientas. Gran resistencia a altas temperaturas, gran porte de aislamiento térmico y también electrónico. Gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos. Alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Una característica fundamental es que pueden fabricarse en formas con dimensiones determinadas. Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos, casi siempre se fracturan en esfuerzos de tensión y se presentan poca elasticidad. Pues es básicamente todo lo que hemos visto, ¿no? Es cierto que no poseen elasticidad porque no son un plástico, son duros, aguantan la resistencia, aguantan la corrosión, aguantan los agentes químicos, pero no tienen esa dureza como tal para hacer para que aguantar impactos fuertes, ¿no? Pero pues realmente hacen la función que se les pide. Dice, ¿cómo se clasifican los materiales cerámicos? Y los materiales cerámicos se clasifican en dos categorías, principalmente cerámicos tradicionales y avanzados. Los cerámicos tradicionales incluyen ladrillos, tejas, baldosas y losas sanitarias fabricados principalmente a partir de arcilla y otros minerales. Por otro lado, los cerámicos avanzados comprenden materiales como el nitruro de silicio, carburo de silicio y óxido de aluminio, que se utilizan en aplicaciones de alta tecnología debido a sus propiedades superiores de resistencia y conductividad. Dentro de los cerámicos tradicionales existen subcategorías basadas en composición y procesos de fabricación, como cerámicos porosos y no porosos, cerámicos rojos y blandos y cerámicos refractarios, entre otros. Es parte de la composición que estábamos hablando. Los tradicionales son cerámicos que podemos ver muy comúnmente en cualquier parte. Dentro de nuestra casa podemos verlo en una taza, podemos verlo en un ladrillo, podemos verlo en una losa, podemos verlo en diferentes composiciones. Por ejemplo, esta es una taza. Está fabricada con cerámica. Se puede decir que es tradicional. ¿Y qué es lo que hace su función? Simplemente es, pues, hervir agua, ¿no? Podemos hervir agua aquí y va a aguantar su composición. Su composición o su fórmula está diseñada para aguantar las altas temperaturas. No es fuerte, ¿no? Si la dejo caer se quiebra y ya no se va a volver a... Pero puede aguantar las temperaturas. Algo que no podría ser, por ejemplo, un plástico. Un bote de plástico, una taza de plástico al caer al sol no se va a romper, no se va a romper. Pero no va a resistir la misma temperatura que uno de esos. Hablando de los cerámicos avanzados, pues son un poquito más difícil de observarlos, pero es fácil de detallarlos. Las resistencias que vienen dentro de una temperatura para poder calentar, por ejemplo, agua, viene una parte de aleación en su composición en las puntas para poder que sean de porcelana, para que puedan aguantar las temperaturas y te puedan medir. Es diferente, las computadoras también tienen una parte de cerámica que te ayudan a ver ese tipo de cerámica, ¿no? Seguimos con las clasificaciones. Dice, minerales cerámicos porosos o gruesos no han sufrido vitrificación, es decir, no se llegan a fundir el cuarzo con la arena debido a que la temperatura del horno es baja y su fractura al romperse es terrosa, siendo totalmente penetrables a los gases líquidos y a grasas. Dentro de los más importantes se encuentra arcilla cocida de color rojiza debido al óxido de hierro de las arcillas empleadas. La temperatura de cocción desde 800 grados centígrados
A veces la pieza recubre con esmalte de color blanco, óxido de estaño, y se determina losa extranífera. Con ella se fabrican baldosas, ladrillos, tejas, jarrones, cazuelas, etc. También las losas italianas. Los losas italianas se fabrican con arcilla entre amarilla rojiza, mezclada con arena, pudiendo recubrirse a barniz transparente. La temperatura de cocción es ruda de entre los 1000 grados centígrados. Se emplea para fabricación de vajillas baratas, adornos y tiestos. La loza inglesa dice que se fabrica con arcilla arenosa a la cual se le ha eliminado el óxido de hierro y se le ha añadido sílex, yeso feldespato bajado del punto de fusión a la mezcla, y caulín para mejorar su blancura en pasas. Se emplea para vajillas y objetos de decoración. La cocción se realiza en dos fases. Una se cuece a 1100 grados centígrados, tras la cual se saca del horno y se cubre con esmalte. Y la fase 2 se introduce de nuevo en el horno a la misma temperatura. Los refractarios dice que se fabrican a partir de arcilla mezcladas con óxido de aluminio, torio, berilio y corcinio. La cocción se efectúa entre los 1300 y los 1600 grados centígrados, seguidos del enfriamiento muy lentos para evitar grados. Las aplicaciones más actuales son ladrillos refractarios que suelen soportar altas temperaturas en los hornos y electrocerámicos usados en autocombustión. Ok, vamos a hablar de los materiales cerámicos porosos o gruesos. Aquí los ejemplos que nos pusimos. Dice clasificación según su masa. Dice ladrillo macizo. Estamos viendo un ladrillo. Aquel de masa compacta o con perforaciones en tablas de volumen inferior al porcentaje, al 10%, también se llaman ladrillos macizos, y aquellos que se presentan rebajas de profundidad no superior a 0.5 centímetros y que dejan completo por los menos de canto y las dos testas. Ladrillo perforado. Aquel que presenta perforaciones en tablas de volumen superior al 10%, siendo la superficie cada taladro inferior del 2.5 centímetros cuadrados en el espesor de los tablillos. Estos taladros no inferior a 1 centímetro, en el que tablillazos exteriores no inferiores a 2 centímetros. Y el tablillo hueco sencillo, hueco doble, racillón, ragas o tachoma, huecos en canto o huecos en tablas. Dice, el que tiene las perforaciones en testa o canto paralelas a cualquiera de las artistas soga o tartizón, el que teniendo perforaciones en tabla no cumple con los requisitos geométricos de un ladrillo macizo o perforado. También vamos a hablar de los materiales cerámicos impermeables o finos. Dice materiales cerámicos impermeables o finos en los que se someterán a temperaturas suficientemente altas como para vitrificar completamente la arena de cuarzo. Así se obtienen productos impermeabilizables y más duros. Lo más importante son grés cerámicos común, obtenidos a partir de arcillas ordinarias sometidas a altas temperaturas de unos 1300 grados. Es muy empleado para pavimentos y paredes. O el grés cerámico fino, obtenido a partir de arcilla conteniendo óxidos metálicos a los que se les añade un fundente para bajar el punto de fusión. Más tarde se introduce en horno unos 1300 grados centígrados. Cuando sea a punto de finalizar la cocción, se impregna los objetos de sal marina que reaccionan como una arcilla formando una fina capa de circoalminato alcalino vitrificado que contiene una gran vitrificación. Parecido se emplea para vajillas y azulejos. También nos habla de la porcelana, obtenida a partir de una arcilla muy dura, muy pura, caolis mezclada contundente y un desengrasante, cuarzo o sílex. Su cocción se realiza en dos fases: una a alta temperatura de entre 1000 y 1300 grados centígrados, y tras aplicarle un esmalte
una o más altas temperaturas, pudiendo llegar a los 1800 grados centígrados, teniendo multitud de aplicaciones en el hogar, pilas de cocina, vajillas, tazas de café, etc. Y en la industria como tabernas de reactores, aislantes de transformadores, etc. Aplicaciones. Hablando de aplicaciones, pues en la construcción, los ladrillos, tejas y baldosas. En la cocina, placas de cocina, recipientes resistentes al calor, medicina, articulaciones artificiales y herramientas dentales, automoción y aeroespacial, frenos de alto rendimiento, componentes y motores y escudos térmicos. En electrónica, aislantes electrónicos, bujías y sensores, que es lo que más nos impacta, ¿no? Aquí tenemos otra tablita: cerámicos, materiales cerámicos que se pueden construir como construcción, herramientas de corte, herramientas abrasivos, pisos, legos, componentes y vidrios, que es básicamente lo que pues que vemos en la naturaleza, ¿no? Que vemos, no en la naturaleza, que vemos muy comúnmente. Y también tenemos un cuadro sobre la clasificación de los materiales cerámicos en base a su aplicación. Materiales cerámicos está acomodado con vidrios, productos de arcilla, refractarios, abrasivos, cementos y cerámicos avanzados. En vidrios pues está sosteniendo que es vidrios y vidriocerámicos. Vidriocerámicos pues son un poquito más resistentes a las temperaturas. Y pues los vidrios son los que tenemos, pueden ser en ventanas, son los que tenemos y vemos más comúnmente. Productos de arcilla, tenemos productos estructurales de arcilla y porcelanas, que son como las tazas y eso, ¿no? Refractarios, arcilla refractaria, silet básico y especial. Abrasivos, pues pueden ser bueno, los laboratorios que pueden aguantar las altas temperaturas y los productos químicamente abrasivos como el ácido. Cementos, que es lo que vemos comúnmente en las obras. Y cerámica avanzada, que es lo que les hablaba, para generar componentes en las industrias. También tenemos una clasificación esquematizada de las técnicas de conformación en metales cerámicos. Técnica de conformación en los metales cerámicos está compuesto por procesos de conformación del vidrio, que es el prensado, soplado, estirado o conformado por fibras. El prensado pues básicamente se hace en las maquiladoras, donde se prensa el vidrio y sale ya su forma final. El soplado, que es comúnmente es más artesanal. El estirado pues también es un poquito más artesanal, más y conformado por fibras, que eso se puede ver más en empresas como tales. Procesos de conformación de partículas: prensado del polvo, conformado de hidroplástico y moldeo de barbotina. El prensado en polvo pues puede ser caliente, unilax, isolástico, y todos llevan secado y cocción, que es parte dentro de su proceso. Y otra técnica de fabricación pues puede ser la cementación. Esquema general del proceso de materiales cerámicos. Materiales cerámicos en polvo: preparación de pastas, slim casting, aglomeración, inyección, laminado, matriz, zip, molienda, hot press, hype. Todos llegan a eliminación de ligante y de ahí se presenta sinterización o hips y producto final rectificado. Defectos típicos en el procesamiento. Defectos típicos en el procesamiento de un material cerámico:
fabricación en polvo y compacto en verde. Dice distribución inadecuada de tamaños. ¿Qué es lo que genera? Pues grietas. Tamaños medios de partículas, huecos. Inadecuado, insuficiente densidad, que no le ponen mucho. Forma de partículas no uniformes, poros. Partículas no exácticas, densidad heterogénea. Heterogeneidad de composición, distribución heterogénea de aditivos. Impurezas incontroladas, segregaciones. Partículas extrañas, incursiones orgánicas. Partículas excesivas de tamaño, textura. Aglomeración duros, presencia de ligantes. Más que nada son como los defectos comunes que podemos ver a la hora que estamos fabricando nuestros cerámicos. Adicionamiento de polvos, distribución de tamaños de aglomeración inadecuada, pues grietas, poros. Aglomeración duros, huecos. Aglomeración huecos, granos huesos. Heterogeneidad de densidad en aglomerado. Crecimiento exagerado del tamaño. Distribución inadecuada del tamaño del grano. Viscosidad inadecuada. Zona de diferentes tamaños de grano. Heterogeneidad en la distribución de aditivos. Segunda fase, si es libre, etc. Inclusiones orgánicas. Insuficiente fase de interés. Rigurosidad así superficial. Dice comportamiento mecánico de los materiales cerámicos. Extrema sensibilidad a la distribución y centrifugación de tensiones. Complejidad para la medida de las propiedades mecánicas y la fragilidad de la cerámica a temperatura de ambiente. Radica naturalmente iónica o fuertemente covalente en sus enlaces y a falta de número suficiente de posibilidades de movimientos de dislocaciones que la confieran plasticidad. Más que nada, pues esos son medidas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de fabricación, pero en un proceso mecánico como tal. Medida de dureza de los materiales cerámicos. Se dice que es una medida de más útil de todas las que se realizan para estudiar el comportamiento mecánico de los materiales. Ventajas en la ejecución de la medida. Ejecución muy simple y probetas pequeñas. Dureza más usuales en el material cerámico. Dureza de rayado y dureza de penetración. Esta es la tabla 6.1, escala de dureza. Los materiales como tales, en la escala de Hoops y Knopf, dice que son kilómetros entre milímetros cuadrados. El talco, escala es 1 en 20 kilogramos sobre metros cuadrados. La sal es 2, calducina 3, fluorina 4, apatito 5, feldespato 6, cuarzo 7, topacio 8, cordintín 9, carburo de 9, carburo de boro más 9 y diamante 10, que es el más duro, ¿no? Se dice que en el universo el elemento más duro, bueno, es el diamante. Incluso hay brocas o cortadores de diamante, que es lo más duro que podemos obtener. Diferencia entre cerámico, cristalino y amorfo. Eso es una diferencia entre los cerámicos amorfos y cristalinos, pues nada más son las cadenas que se ven, ¿no? Las cadenas, tiene más cadenas más juntas. Propiedades y aplicaciones de cerámicos. En este punto ya se ha mencionado, al menos de manera cualitativa, las principales propiedades que caracterizan un cerámico y lo que le distingue claramente de los metales y polímeros, sobre los altos puntos de tensión y dureza refractaria, etc. Ciertamente, la selección de cerámicos para una determinada aplicación se basa
en dichas propiedades. Sí, es decir, que realmente vamos a clasificar o vamos a obtener una cerámica dependiendo a la actividad a la que vayamos dirigida. No vamos a meter, por ejemplo, como tal, procesar una taza, lo que procesamos cerámica, una taza tradicional sobre un producto que requiere más altas temperaturas que lo que podemos consumir. Tiene que estar dependiendo a lo que nosotros vayamos a implementar, ¿no? Como tal. Bueno, y como conclusión, pues, pues el ser humano siempre ha ido evolucionando, ¿no? Siempre ha ido evolucionando como tal la manera en que vamos viendo las cosas. Empezamos desde artículos para llevar el agua para la casa, para llevar poder cazar, para poder, desde cuando éramos nómadas, hasta llegar a convertir la cerámica en un material pues indispensable para nuestro desarrollo y nuestra evolución como tal, ya que a la hora que empezamos a ver todas sus propiedades, todos los beneficios que podemos obtener con ella, pues no descansamos ni seguimos, al contrario, estamos haciendo más y más investigaciones y más aleaciones para llevar este producto o este material a más grandes escalas, como lo podemos ver en la tecnología de hoy. Se ha querido implantar sobre chips, hablar sobre eh, poder crear herramientas o sistemas para que nuestro cuerpo pueda desarrollarse por sí solo. Y una de las principales o una de las materias que se ocupan o se está buscando obtener precisamente son los cerámicos. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.